Bueno, en este video vamos a ver el último mecanismo de transferencia de calor, que es la radiación. Entonces, la radiación son ondas electromagnéticas que se propagan a través del espacio vacío, transportando energía de un lugar a otro, y viajan a la velocidad de la luz, que es aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, a diferencia de los mecanismos de conducción y convección que necesitaban un medio material para transferir energía, en la radiación no hace falta un medio material porque la radiación se puede propagar a través del vacío. Un ejemplo es la energía solar que llega a la Tierra. La energía solar atraviesa primero el espacio vacío y después la atmósfera terrestre hasta llegar a la superficie de la Tierra. Ahora, esa energía no atraviesa la atmósfera por conducción, porque el aire es mal conductor, como sabemos, y tampoco pasa por convección, porque las corrientes convectivas en la atmósfera comienzan después que la superficie de la Tierra se calentó. Ahora, el origen de la radiación es el movimiento de cargas eléctricas. Ahora, como todos los cuerpos están formados por átomos que contienen cargas eléctricas en movimiento, entonces todos los cuerpos van a emitir radiación electromagnética. Ahora, el calor transferido por unidad de tiempo por radiación de un cuerpo a su entorno es mayor cuanto mayor es la temperatura del cuerpo y cuanto mayor es su área. Bueno, vamos a ver ahora distintos tipos de radiación electromagnética que están asociados a la temperatura que tiene cada cuerpo. Entonces, como dice el texto, los objetos a temperatura ambiente emiten principalmente radiación que se llama infrarroja. Ahora, los objetos a altas temperaturas van a emitir, aparte de radiación infrarroja, radiación visible. Por ejemplo, como vemos en la figura, tanto el Sol como la Tierra van a emitir radiación. Ahora, como el Sol está a mayor temperatura, entonces va a emitir radiación infrarroja, pero también radiación visible. Ahora, la Tierra, como está a menor temperatura, no va a llegar a emitir radiación visible. Vamos a ver ahora a qué vamos a llamar radiación térmica. Se llama radiación térmica a la radiación infrarroja. Cuando la radiación infrarroja incide sobre un objeto, parte de la energía se refleja, pero otra parte se absorbe. Ahora, la energía que absorbe el objeto aumenta su energía térmica. En el caso de incidir radiación infrarroja sobre el cuerpo humano, entonces la radiación que se absorbe o que absorbe la piel se siente como un calentamiento y es lo que da sensación de calor. Por eso a la radiación infrarroja la llamamos radiación térmica. Un ejemplo es el radiador infrarrojo. En este caso se utiliza una fuente que emita radiación infrarroja dentro de una habitación. Entonces el radiador infrarrojo no va a calentar el aire, sino que va a emitir ondas electromagnéticas que van a chocar contra las paredes y los objetos o las personas que estén dentro de la habitación, y parte de esa radiación se va a reflejar y parte se va a absorber, y la que absorbe el cuerpo es la que genera sensación de calor. Bueno, vamos a ver ahora que todos los cuerpos
emiten y absorben radiación. Como habíamos visto, la radiación se origina por el movimiento de partículas cargadas, con lo cual todos los cuerpos van a emitir radiación. Ahora, si la temperatura de un objeto es mayor que la de su entorno, entonces el objeto va a emitir más energía de la que absorbe. Entonces se lo va a llamar un emisor neto. Ahora, si la temperatura del objeto es menor que la de todo su entorno, entonces el objeto va a emitir menos energía de la que recibe, entonces se lo va a llamar un absorbedor neto. Con lo cual, un mismo cuerpo, dependiendo del entorno, puede ser un emisor neto o un absorbedor neto. Por ejemplo, si nosotros ponemos una pizza dentro de un horno caliente, en ese caso, la pizza va a ser un absorbedor neto. Ahora, si luego de que se cocinó la sacamos y la colocamos arriba de la mesa, entonces en ese caso la pizza se va a transformar en un emisor neto. Bueno, vamos a ver ahora que si la radiación incide sobre un objeto, parte de esa radiación se refleja y parte se absorbe. Ahora, la absorción y la reflexión, como dice el texto, son procesos opuestos. Mientras mayor energía se refleja, menos se absorbe, y mientras menor energía se refleja, más se absorbe. Un ejemplo de esto es, imaginémonos cuando vemos de lejos las ventanas de una casa o las puertas de una casa, que las vemos oscuras, y eso se debe a lo siguiente. Como vemos en la segunda figura, cuando la luz incide, entonces entra por la abertura y llega a una de las paredes. Ahora, parte de la radiación se va a reflejar y parte se va a absorber. Entonces, hay una parte absorbida de radiación y otra reflejada, que es lo que estoy marcando ahora. Ahora, nuevamente, cuando choca con otra de las paredes internas, parte se absorbe y parte se refleja. Entonces, en cada una de las reflexiones va disminuyendo la intensidad, de tal forma que el resultado es que después de múltiples reflexiones casi no hay luz para que regrese y salga por la abertura en la que entró. Por eso nosotros cuando vemos la abertura la vemos oscura, porque la luz entra pero casi no sale. Bueno, vamos a ver ahora que cuando sobre un objeto incide radiación, como vimos anteriormente, parte de esa radiación se refleja y parte se absorbe. Pero como vimos, nosotros todos los objetos también emiten radiación. Ahora, un objeto que absorbe mucha radiación también emite mucha radiación. O sea, la radiación absorbida es proporcional a la radiación emitida. Con lo cual, como dice el texto, un buen reflector va a ser un mal absorbedor y a su vez va a ser un mal emisor de energía radiante. Y por el contrario, un mal reflector es un buen absorbedor y a su vez un buen emisor. Un ejemplo de esto es la nieve. La nieve es un buen reflector, con lo cual va a ser un mal absorbedor de energía radiante y por eso no se funde rápidamente con la luz del sol, porque no absorbe mucha energía, sino que la mayoría de la energía la refleja. Ahora, la emisión y la absorción de energía depende si es en la zona de espectro visible o no. En la zona visible, la emisión y la absorción se ve afectada por el color. Los colores claros o el color blanco, por ejemplo, es un buen reflector, con lo cual va a ser un mal absorbedor de energía. Y el color negro, por el contrario, es un mal reflector, por lo cual es un buen absorbedor
de energía. Entonces, como vemos en el ejemplo, cuando se llenan dos recipientes con agua caliente, por ejemplo, el negro se va a enfriar más rápido porque el color negro es mejor absorbedor de energía radiante que el color blanco. Ahora, si no estamos en la zona del espectro visible, sino que estamos en la zona infrarroja, en ese caso, la emisión y la absorción resulta afectada por la textura de las superficies. Los acabados pulidos o brillantes son buenos reflectores y mal absorbedores, y por el contrario, los acabados mates son malos reflectores y buenos absorbedores. Bueno, y por último vamos a ver el punto 11.4, en el cual vamos a ver el control de transferencia de calor, y vamos a ver un ejemplo donde vamos a estudiar los tres mecanismos de transmisión del calor. Entonces, si estudiamos el funcionamiento de un termo, como vemos en la figura, el objetivo del termo es mantener en su interior agua caliente el mayor tiempo posible. Entonces, el termo está compuesto por dos recipientes que están unidos en la parte superior, y entre los dos recipientes hay vacío. De tal forma que cuando el recipiente interno se llena, por ejemplo, de agua, como estoy marcando ahora, entonces el agua va a estar en contacto con ese recipiente, con lo cual dentro de un cierto tiempo van a llegar al equilibrio térmico. Entonces el recipiente interior va a estar a la misma temperatura que el agua. Ahora, como entre las paredes de los dos recipientes hay vacío, entonces no puede haber transferencia de calor ni por conducción ni por convección, porque ambos mecanismos necesitan un medio material. Entonces, si hay vacío entre los dos recipientes, entonces no va a haber transferencia de calor, como dije recién, ni por conducción ni por convección. Sí puede haber transferencia de calor por radiación. Ahora, de esos dos recipientes, las paredes se hacen plateadas de tal forma que sean buenos reflectores de radiación, entonces las pérdidas por radiación sean mínimas. Ahora, la mayor transferencia de calor va a ser en la zona de arriba, donde está el tapón. Ahora, en ese caso, para el tapón se utiliza como material el corcho, por ejemplo, que es un mal conductor del calor, y aparte se pone una doble tapa, un tapón interior y un tapón exterior, porque el aire que va a quedar encerrado también es mal conductor por conducción. Entonces, de esa forma se limitan al máximo posible las pérdidas de calor del agua que está en el interior del recipiente hacia el exterior. Entonces, en el funcionamiento del termo se pueden explicar los tres mecanismos de transferencia de calor.